la nube. Bien, ya se está grabando. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, entonces vamos a iniciar entonces nuestra séptima y última sesión. Buenas tardes a todos y todas, ¿cierto? En nombre de la Escuela de Historia de la Universidad de Finisterra y la Red Columnaria, les damos la bienvenida a la séptima y última sesión del seminario de Viejas y Nuevas Fronteras en América y Europa, perspectivas comparadas, con las exposiciones de Macarena Sánchez y Catherine Quinteros. Macarena Sánchez es académica de la Universidad de Finisterra, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Estudios Amerindios por la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de interés son la historia colonial de Chile y América, sociedad fronteriza, relaciones heteroétnicas e etnohistoria de América y Chile. Entre sus publicaciones se destacan sobre el rescate de cautivos y la diplomacia fronteriza en Chile, 1598-1655, Más allá del cautiverio feliz, los otros cautivos y cautivas de la Araucanía, y de cautivos a esclavos, algunos problemas metodológicos para el estudio de los indios cautivos en la Guerra de Arauco. En esta ocasión nos presenta la ponencia Iglesia en la Frontera o Iglesia de Frontera, aproximaciones a la vida del clero diocesano en el sur de Chile, siglos XVII y XVIII. Catherine Quinteros es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado la línea de investigación y publicaciones en las áreas de Historia Colonial de América en los siglos XVI y XIX, esclavitud negra indígena y mestizajes culturales en contextos urbanos, historia social y cultural de la Iglesia Católica en la época moderna, narrativas, relatos y discursos coloniales de los siglos XVI y XVIII, y patrimonio, gestión y conservación de archivos históricos. Entre sus publicaciones destaca discursos mercedarios en torno a la esclavitud mapuche en Chile, siglo XVII, y discursos y representaciones de los esclavos negros y mulatos domésticos en Santiago colonial. Actualmente es docente y secretaria académica de la Escuela de Historia de la Universidad de Finisterre, y presenta su ponencia titulada Religiosos en el confín del imperio, el rol de la Orden de la Merced en un espacio fronterizo, Chile, siglo XVII. Dejo entonces con ustedes a la profesora Catherine Quinteros. Bueno, muchas gracias Raimundo, buenas tardes a todos. Esta presentación se enmarca dentro de mi tesis doctoral que versa sobre la Orden de la Merced en Chile durante el siglo XVII, y lo que quiero compartir hoy es acercarnos a la presencia mercedaria y el rol que tuvieron en la Guerra de Arauco, y para ello es importante conocer los antecedentes de la Orden para poder contextualizar la temática. Dicho eso, lo primero a señalar es el origen de la Orden de la Merced, la cual data de 1218, fecha en la cual la Virgen María se aparece en sueños simultáneamente al rey Jaime I de Aragón y a Pedro Nolasco, transmitiéndoles un mensaje de formar una orden religiosa que se encargara de redimir cristianos cautivos que eran prisioneros de los sarracenos. Es bastante significativo la idea del sueño, sobre todo si pensamos que en la Edad Media lo onírico es un elemento importante para la configuración del imaginario. No me voy a detener en este punto, pero es un elemento a considerar. Entonces, a partir de ese momento se inicia en la historia de la Orden una estrecha relación con la monarquía hispánica, siendo el cuarto voto de la redención clave en la estructura de la Orden. La Merced se funda en una pasión por la fe, es decir, en la defensa de la fe cristiana surge el carisma y espiritualidad del mercedario, y es en la redención donde reside el Evangelio. Por ello, los frailes estaban dispuestos a dar su vida para recuperar o salvar al otro. La redención de cautivo fue el eje articulador del quehacer mercedario en la península. Para cumplir con dicha labor, los frailes mercedarios solicitaban limosnas que les permitieran negociar o entregaban sus vidas a cambio de la liberación de cautivos. El riesgo de apostasía fue el motivo principal para que la agrupación fuera creciendo y consolidándose como una orden religiosa. A lo largo de la historia, la orden fue sufriendo diversas transformaciones que iban orientadas a la regulación y normativa. Para ello surgieron diversos códigos que conocemos como las constituciones. Estos escritos dieron una estructura a la orden. La primera de ellas son las constituciones amerianas, que datan de 1273 a 1301, las siguen las constituciones albertinas promulgadas en 1327, los cuales buscaban ajustar la jerarquía de la orden. En el contexto tridentino del siglo XVI, la reforma en las constituciones se ven reflejada en el capítulo general de Guadalajara en 1574, el cual perfilará la estructura interna de la orden. Estos fueron los mandatos que moldearon la vida religiosa de los mercedarios, de los hijos de la Merced. El siglo XVI será testigo de los cambios y reformas de la Orden de la Merced, la cual se concentró en asuntos administrativos de gestión y funcionamiento institucional.
Básicamente, la organización y jerarquía de la orden está compuesta por el maestro general, que es la cabeza o el jefe máximo, quien residió siempre en España. A partir de ello podemos ver las lógicas del poder. El maestro general nunca estará presente en Indias. Producto de la lejanía de este, la orden estableció autoridades para un mejor funcionamiento del gobierno en el Nuevo Mundo, y ellos son los vicarios generales. Los cuales se trasladaban desde la península a América. Este punto es significativo porque los vicarios generales eran peninsulares, por tanto, va a generar un conflicto a lo largo del tiempo con los religiosos locales o criollos. Este agente representaba al maestro general y recopilaba información para dar cuenta de las provincias americanas. Las provincias abarcaban un amplio territorio, por lo tanto, para poder recoger información del funcionamiento de ellas, surge el cargo del visitador general, quien se desplazará dentro del territorio americano para realizar visitas a las distintas casas y conventos de la orden. En las provincias se establecía el convento general o máximo, el cual estaba dirigido por un provincial. Además, las provincias se componen de distintas casas conventuales, las cuales estaban lideradas por un comendador bajo las decisiones y lineamientos del provincial. Con todo ello se da una estructura y una orgánica a la orden regulando el funcionamiento interno de los religiosos. Durante el siglo XV y XVI, se comienza a experimentar la expansión de la orden, se sumaron las provincias indianas. No podemos olvidar que el ejercicio redentor de la Merced otorgó a sus integrantes una movilidad o posibilidad de desplazamiento. Al organizarse los viajes de redención, los mercedarios recorrían un circuito lleno de riesgo y fuera de los dominios del mundo cristiano. Por tanto, lo ajeno, lo desconocido, lo inexplorado, la gente de una religión diferente no es algo extraño para el mercedario. Si bien el Nuevo Mundo se reveló en todas sus dimensiones a los hispanos, los religiosos de la Merced tenían ciertos referentes que no poseían sus compañeros de otros hábitos. Se ha señalado que desde el segundo viaje de Colón existe presencia mercedaria en América. Sin embargo, no es una información confirmada. Lo que sí se encuentra documentado es que tempranamente se reconoce el establecimiento mercedario, específicamente en 1514 en Santo Domingo. De este modo, al iniciarse la etapa de los contactos, los mercedarios vivirán un segundo momento de su pasión por la fe. Serán una de las primeras órdenes religiosas en ponerse al servicio de la corona y de la iglesia, cruzando el océano para promover el evangelio y acoger nuevos sujetos a la religión cristiana a partir de la conversión de los indígenas. Sin embargo, el móvil de los mercedarios tenía una segunda función: recolectar dineros para la redención de cautivos. Por tanto, junto a la acción misionera, la orden buscaba continuar con su labor redentora. Estando en América, los frailes de la Merced comenzarán a expandirse por el territorio, llegando su presencia a varios puntos, creciendo de este modo el carisma fundacional. El carácter misionero será central en el quehacer apostólico mercedario. La creación de casas y conventos les permitirá expandirse y operarán como centros misionales. De esta manera recorrerán de norte a sur, estableciendo enclaves significativos que permitieron la proyección mercedaria en América. De este modo los vemos en Santo Domingo en 1514, México 1519, Panamá 1522, Nicaragua en 1528, Venezuela en 1528, Guatemala en 1534, Quito en 1534, Perú en 1533, Chile en 1535 y el Río de la Plata en 1536. Si nos damos cuenta, en un corto periodo de tiempo vamos a encontrar la presencia mercedaria en prácticamente todo el nuevo continente. Guatemala es una casa importante porque a partir de ella ejercerán el control de la zona centro-norte del territorio americano. Los conventos establecidos en Perú, específicamente las casas de Lima y Cusco, serán claves para la expansión hacia el sur del territorio. De este modo vemos una circulación de mercenarios en un vasto territorio, cubriendo de norte a sur hasta el confín del imperio. En Chile, los mercedarios desarrollaron una labor evangelizadora y son una de las primeras órdenes en establecerse y recorrer el territorio, acompañando las expediciones de conquista, fundando conventos y difundiendo el evangelio. Los mercedarios llegan a Chile en compañía de Diego de Almagro en su expedición de 1535 y junto a él venían los padres Antonio de Almanza y Antonio de Solí, quienes son los primeros representantes de la orden en llegar al sur del continente. Luego regresan en el periodo de Pedro de Valdivia en el año 1542, estableciéndose en el territorio. El padre Antonio Correa fundará el convento de la Orden de la Merced en Santiago en el año 1548.
alcanzando de esta manera los confines de la tierra con el objetivo de expandir la religión católica. A partir de este momento se comienza a establecer las distintas casas conventuales que van a estar en la zona de Chile. Tenemos Concepción, fundan en la Imperial en 1550, en Valdivia, Presencia en 1552, La Serena en 1556, Mendoza en 1562, Angol en 1564, Castro en 1567, Villarrica en 1575, Osorno en 1578, tenemos presencia en Chillán en 1590 y Valparaíso en 1591. De este modo se comienza a dibujar la presencia mercedaria en el Reino de Chile. Un punto significativo es el año de 1566, fecha en la cual se funda la provincia mercedaria chilena. Hito clave porque a partir de ello les permitirá tomar sus propias decisiones independizándose en cierto modo del virreinato peruano. Esta medida fue reconocida en el capítulo general de la Orden celebrado en España en 1574, instancia donde se concede la asistencia de 4 provincias en territorio americano: Chile, Guatemala, Lima y Cusco. Con ello, la provincia chilena debía abrir casas de formación y de este modo la presencia mercedaria comienza a crecer, estableciéndose en un amplio territorio. En Chile, los mercedarios tuvieron un rol misional y pastoral. Para evangelizar utilizaron 2 esquemas. El primero eran las doctrinas y el segundo las misiones circulantes, lo que les permitía recorrer la tierra llegando a distintos puntos. El peregrinaje misional será parte del quehacer de los padres. La resistencia que encontraron en el sur del territorio chileno dificultó la labor misionera. No obstante, estuvieron presentes en la zona de conflicto, convirtiéndose aquel lugar en un espacio ideal para poner en práctica su quehacer. Otro elemento significativo de los mercedarios es que en Chile oficiaron como capellanes, fueron consejeros de los jefes de la expedición y brindaron asistencia espiritual a la compañía. Los capellanes también oficiaban como mensajeros y negociadores entre hispanos y naturales, por tanto los mercedarios estaban presentes en las dinámicas de la guerra. La experiencia y habilidad diplomática labrada en la liberación de cautivos en la península les permitió insertarse en las dinámicas de poder. La primera oleada de mercedarios que llegaron a América y a Chile sin duda pertenecían a la península. Es importante destacar que los mercedarios no llegaron en un grupo numeroso. Básicamente en la primera etapa viajaban 2 o 3 religiosos, pero lo hicieron de manera sostenida y fueron aumentando sus filas en la medida que se iba explorando y necesitando apoyo para la evangelización. En Chile, desde la segunda mitad del siglo XVI, gradualmente la Orden de la Merced fue creciendo con religiosos nacidos en territorio chileno, lo cual es un elemento importante a considerar. Desde los primeros años del siglo XVII se observa un incremento de religiosos en las distintas órdenes establecidas en América. Sin embargo, la mayoría del personal religioso se concentró en las zonas más prósperas y pobladas, dejando las áreas periféricas o distantes bajo el control de un escaso número de frailes. La frontera hispano-mapuche es un ejemplo de ello. Un área alejada de las zonas de control de las autoridades monárquicas demandó constantemente la presencia de misioneros. Sumado a ello, estamos refiriendo a una zona de guerra en la cual el aparato colonizador no lograba del todo asentar sus bases. Los frailes mercedarios continuamente solicitaron asistencia en la frontera hispano-mapuche. No podemos olvidar que es un amplio territorio con una numerosa población indígena. Además, la sociedad construyó un estilo de vida al alero de la frontera. En el primer y segundo concilio limense se prohibió el ingreso de indios o mestizos a la religión. Sin embargo, tímidamente comenzaron a ingresar en algunas órdenes, sobre todo luego del tercer concilio limense, en el cual se solicita que los religiosos debían conocer la lengua de los naturales para favorecer el proceso de evangelización. Por tanto, se abrió una posibilidad para el creciente número de criollos, hijos de los primeros conquistadores, pudieran seguir una carrera eclesiástica. Desde finales del siglo XVI vemos en la Orden de la Merced un ingreso paulatino y sostenido de criollos en sus filas, ingreso que responde a varios factores. Entre ellos destaco el rol que tuvo la Orden en la primera etapa de conquista y colonización del Reino de Chile, lo cual les dio una visibilidad entre los habitantes del territorio. En segundo lugar, la declaración de la provincia chilena al poco tiempo de su instalación les otorgó ciertas facultades e independencia del virreinato peruano, lo que le dio una característica singular en relación a las otras órdenes presentes
presente en territorio chileno. En tercer lugar, la escasez de religiosos en la zona debido a la lejanía y la fama que tuvo el Reino de Chile en la primera etapa de conquista hizo que fuese un lugar poco atractivo para habitar. Sumado a ello, el carácter fronterizo y de guerra latente hasta las primeras décadas del siglo XVII dificultó el envío de sujetos. La frontera araucana demandaba refuerzos que escasamente venían desde afuera, por tanto tuvo que ser suplido con gente del lugar. Dicha realidad permitió que los criollos pudieran ingresar a la orden mercedaria sin olvidar las agencias que se crearon entre los religiosos mercedarios que vinieron desde la península y los conquistadores. No podemos olvidar que la guerra afianzó lazos de cercanía y de solidaridad, de manera que los hijos de esos conquistadores tuvieron la posibilidad de ingresar a una orden que estaba liderada por religiosos que estuvieron en el campo de batalla junto a sus padres. Me parece significativo el elemento criollo en la orden. Lo enuncio porque estoy trabajando en ello y estoy analizando cómo se comportan las otras órdenes en el Reino de Chile para este periodo. Pero en esa misma línea podemos ver la distribución del personal religioso mercedario en el siglo XVII. Este primer cuadro de 1612 es bastante significativo para analizar la presencia mercedaria en Chile en términos numéricos. Estoy haciendo el cruce para determinar el origen de estos sujetos. Pero en primer lugar puedo señalar que el convento de Santiago es el que posee la mayor cantidad de miembros, seguido de la Casa de Coquimbo. No debemos olvidar que estamos en años complejos de la Guerra de Arauco y que luego del gran alzamiento de 1598, los hispanos se ven obligados a replegarse a la zona centro-norte y van a perder los mercedarios las casas conventuales que tenían en el sur. Por tanto, Santiago va a operar como una casa misional donde se van a organizar y reorganizar para poder volver a recuperar esos espacios fronterizos. El segundo cuadro vuelve a indicar una presencia mayoritaria en Santiago. No olvidemos que Santiago es la casa principal. Sin embargo, la zona centro-sur tiene un número importante de religiosos. El convento de Concepción vuelve a funcionar con un número significativo, sin olvidar que aún seguimos en años conflictivos. De acuerdo a la información presentada, entonces, en total son 70 personas que se encuentran operando en la provincia mercedaria chilena. Concepción crece de manera significativa. En 13 años, es decir, de 1612 a 1625, pasaron de habitar 4 religiosos a 12 religiosos. En 1662, el número de miembros ha aumentado y aparecen nuevas casas conventuales. El número del personal en Concepción es baja, pero estamos a pocos años del segundo gran alzamiento. Hay un total de 78 religiosos que están presentes en el territorio repartido en 8 conventos. La siguiente documentación es la memoria de los conventos de la provincia chilena del año 1673, en la cual se da cuenta de un total de 162 religiosos pertenecientes a la provincia chilena. Lamentablemente el documento no entrega información de la distribución espacial, pero sí nos permite señalar el crecimiento que tuvo la orden. En 1680 se realiza la última nómina del siglo XVII del personal de la provincia chilena. En el documento nos permite conocer que en un total hay 187 personas, 107 religiosos que están reflejados en el cuadro que ustedes están viendo. Por tanto, el proceso de criollización de la orden transformó a la provincia en una comunidad vinculada a la realidad social del Reino de Chile. El ingreso de criollos a la orden estrechó los vínculos con una élite local. Ello lo podemos observar a través de la documentación emanada por los mercedarios, la cual da cuenta del actuar de estos sujetos que opinaban sobre las autoridades del reino, aconsejaban a la corona sobre las medidas que debían realizar en el territorio para consolidar la conquista y la evangelización de la población, y también oficiaban como consejeros de los vecinos. No solo intervinieron en una arista de la cotidianidad, sino que formaban parte del entramado político-social de la época. De este modo, la Guerra de Arauco no solo comprometió a las autoridades peninsulares, sino que también a los hispanos criollos y a los hombres de la iglesia. El rol de los mercedarios en ella no fue marginal, estuvieron envueltos e insertos en el conflicto. Al recorrer la tierra y vivir entre los indígenas, los religiosos lograron un conocimiento de ello. En ese sentido, los agentes locales de la orden actualizaron y modificaron sus objetivos y su identidad, resignificando su carisma fundacional. La Capitanía General del Reino de Chile
Chile, especialmente en la zona de la Araucanía, se presentó como uno de los escenarios más idóneos para ejercer la salvación de las almas y poner en práctica el cuarto voto de la orden. La dificultad para consolidar la conquista militar en el territorio estimuló el asentamiento de enclaves precarios y pactos inestables entre hispanos e indígenas, circunstancias que condujeron a afianzar una frontera militar en la zona del Biobío. Por tanto, Chile y su frontera araucana les permitió a los mercenarios retomar su elemento castrense redentor. El contacto y convivencia permanente que tuvieron en los fuertes y en tierra adentro con indígenas, soldados, españoles, criollos, indios aliados y los diversos sujetos que habitaron la frontera fue configurando el carácter de los representantes de la Orden de la Merced. La figura y fisonomía del religioso mercedario en Chile descansaba en la predicación del Evangelio, en la conversión de los indios, en la enseñanza de la religión y luego, durante el siglo XVII, en la redención de cautivos hispanos en poder de los indígenas, transformándose en agentes mediadores en aquel espacio fronterizo. La miseria y los trabajos del hambre, la desnudez y el intercambio de su vida formaban parte del quehacer mercedario. Por tanto, al internarse en la Araucanía, para propagar la fe, estaban viviendo intensamente su acción apostólica. La primera oleada de criollos mercenarios es bastante significativa porque la guerra cruzó la vida de estos sujetos. Ejemplo de ello es el caso del padre Juan de la Barrera, poseedor de una importante carrera al interior de la Orden de la Merced. Llegó a ser provincial, es decir, el cargo más alto a nivel de provincia, es decir, representaba a la provincia chilena. Perteneció a la edil local de la zona de Valdivia en el Reino de Chile, hijo de Gaspar de la Barrera y de Luciana de Vergara, familia que sufrió las consecuencias del gran alzamiento, el cautiverio de muchos de sus parientes. Su hermano fue Pedro de la Barrera, quien además tuvo una empresa esclavista en la zona. Acompañó a diferentes gobernadores en sus entradas en la zona de guerra, entre ellos Luis Merlo de la Fuente, Juan Jara Quemada y Alonso de Rivera, prestando su servicio a la religión y a la corona. Su rol como agente mediador fue reconocido por las autoridades y el rescate de cautivos fue una labor importante en el accionar del fraile, tarea realizada no solo por un deber religioso, sino que también por motivos personales. En este documento podemos ver la figura del padre Juan de la Barrera y cómo esta figura también está respaldada por sus antecedentes, por su familia y cómo esta familia está envuelta en este escenario de la guerra. Aquí se señala que el maestro Fray Juan de la Barrera, provincial de dicha orden de esta provincia, persona de mucha virtud y letra, hijo del capitán Gaspar de la Barrera y hermano del maestre de campo don Pedro de la Barrera, los cuales y el susodicho siempre en su vida sirvieron a vuestra majestad con la aprobación y gasto de su hacienda, vida y consumo de su hacienda. Otro de los casos para dar cuenta de la labor del rol de los mercenarios en la frontera y en la guerra de Arauco es Fray Juan Laso de la Vega. Aquí traigo un documento que me parece bastante significativo porque recoge muchos de los elementos del rol de los mercenarios en este escenario. El documento se encuentra fechado en las primeras décadas del siglo XVII, específicamente en 1634, y a la fecha de este documento aún se recuerda con dolor el gran alzamiento. Recordemos que este evento generó una sensación de pavor en los habitantes del territorio, instalándose un clima de temor y que revivía la sensación de inseguridad permanente. Si analizamos el documento, lo primero a señalar es que es una carta a un religioso mercedario enviada y escrita desde el confín del imperio y dirigida a la corona. El escrito se encuentra fechado en Concepción, escenario de la guerra y lugar de una de las casas conventuales de los mercedarios, como ya he señalado. Si bien luego de Curalaba perdieron las casas que poseían en el sur de Chile, Concepción será un espacio que habitarán y refundarán constantemente a lo largo del siglo XVII. La carta pertenece a Fray Juan Laso de la Vega y a partir de ella podemos aproximarnos al individuo. Por información que hemos recopilado sabemos que es sobrino del gobernador don Francisco Laso de la Vega. Ello nos permite aproximarnos en dos dimensiones, y aquí citando a Ignacio Chueca, por un lado a su itinerario vital y por otro a su itinerario social. Ambas dimensiones se encuentran reflejadas en este documento y además nos permite analizar la temporalidad. Es una carta fechada en 1634 en la cual el religioso dice que lleva 31 años en la orden y 23 de ellos como sacerdote. Por tanto, a partir de ello podemos reconstruir la vida del sujeto.
Del mismo modo, nos relata los cargos que ha tenido al interior de la orden. Ha sido comendador, visitador de la provincia de Lima y vicario provincial del mismo lugar. Luego señala que pasa al Reino de Chile como capellán del ejército junto al gobernador don Francisco Lasso de la Vega. Por tanto, el papel principal del religioso era dar asistencia espiritual al jefe y a la tropa de la expedición, es decir, dar misa, prédica, oración, enseñar la doctrina, etc. Y sobre todo aconsejar al gobernador. Este último punto es importante porque vuelve a reforzar las vinculaciones personales del sujeto. El documento se enmarca en los escritos de mérito y servicio que realizaban tanto religiosos como civiles, cuyo objetivo era buscar un premio de parte de la corona por los trabajos padecidos en la conquista. Este tipo de documento es común en el siglo XVII y muchos sujetos se arrojaron a la escritura para conseguir algún beneficio. Por tanto, es un documento que tiene un objetivo claro y una intencionalidad. Uno de los pasajes destacados del documento en relación a su servicio es cuando señala lo siguiente, que salió, abro comillas, a campeadas y batallas arriesgando su vida, cierro comillas, utilizando como ejercicio retórico la idea del riesgo de los padecimientos en la guerra para obtener un premio. Del mismo modo, al agregar la siguiente frase, abro comillas, arrojándome a confesar a los heridos entre las mismas armas, cierro comillas, refuerza la idea del arrojo y valentía de los sujetos en un escenario convulsionado e inhóspito, y de paso refuerza la idea de servir a ambas majestades, a la corona y a la religión. También se desprende de su siguiente frase, abro comillas, Dios fue servido librarme mirando mi guancelo, cierro comillas, la idea de la salvación de un hombre cristiano que cumple con su deber. En su relato también se señala el buen gobierno de Francisco Lasso de la Vega, releva la experiencia militar y el cristiano gobierno, volviendo a reforzar el objetivo del documento y de afianzar las relaciones personales en un escenario alejado a los ojos del rey. Por último, y para ir finalizando, reafirma su labor al señalar lo siguiente, abro comillas, por mi parte continuaré al servicio de vuestra majestad con el afecto que hasta aquí le he hecho, a quien humildemente suplico se sirva de premiar mis méritos, cierro comillas. Indica que pretende una iglesia, lo cual nos invita a pensar en un retiro alejado del conflicto. Importante que señala claramente lo que busca con su carta, sus méritos y servicios deben ser recompensados con la iglesia que pretende. Rescato del documento la escritura en primera persona del religioso. Si bien el objetivo del escrito es claro, posee una intencionalidad y debe ser mirado con distancia, me parece que a partir de este tipo documental se pueden seguir las pistas y huellas fragmentadas de los mercenarios que deben ser contrastadas y complementadas con otro tipo de fuente, pero nos entrega o abre una línea de análisis bastante interesante. No podemos olvidar que la labor mercedaria pertenece al contexto de la Reconquista, de manera que la idea de cruzada estuvo presente en los religiosos. En dicha línea, la guerra y redención de cautivos forman parte del mismo proceso. Se combate con el enemigo, en la península el infiel, en Chile el indígena rebelde, pero también se negocia. Por tanto, conocimiento y experiencia se traspasa a la frontera araucana y los vemos como tejedores de una diplomacia fronteriza. De este modo, el siglo XVII se abre para los mercedarios con la expansión de la orden y el florecimiento de la misma, y se comienzan a desarrollar discursos para posicionar a la orden a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Recordamos a todos los presentes que las preguntas las pueden hacer por el chat o bien esperar al final de las exposiciones, ¿cierto? Para usar el micrófono abierto. Entonces dejamos con ustedes a Macarena Sánchez. Gracias, Raimundo. Voy a compartir pantalla también. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, vamos. Bueno, quiero agradecer también la presencia de todos ustedes que nos están acá escuchando en esta última sesión. Y mira, realmente lo que expuso Catherine es súper complementario a lo que yo voy a exponer, así que salió súper bien que hayamos quedado las dos en la misma mesa, porque las dos estamos trabajando temas de clero, pero ahí se van a dar cuenta los muchos cruces. De hecho, Catherine hablaba y yo miraba a mi ponencia y decía, bueno, estamos casi en la misma línea. Así que, bueno, aquí vamos. Aquí estamos. El título de la ponencia se llama Iglesia en la frontera o Iglesia de frontera, aproximaciones a la vida del clero diocesano en el siglo XVII y XVIII.
Gran parte de los imaginarios sobre la conquista de América, en especial respecto de aquellos espacios de fronteras, donde el proceso de ocupación e instalación del orden colonial parecía siempre como inacabado o en permanente tensión, están íntimamente relacionados con la presencia de representantes del clero, en particular de aquellos pertenecientes a órdenes religiosas y dentro de estos más específicamente a los miembros de la Compañía de Jesús. Para el caso de Chile y lo que correspondía a la diócesis de la Imperial, la profusa historiografía jesuita ha aportado notablemente en esta línea de invisibilización de otros agentes eclesiásticos en la zona. No obstante, y sin desconocer la notable influencia que la compañía tuvo en la política chilena, en especial en la articulación de una diplomacia fronteriza de carácter interétnica durante el siglo XVII, quiero acentuar que la participación del mundo eclesiástico en el sur de Chile no se agota en el papel que jugaron los miembros de esta orden y más aún tampoco en el estudio del clero regular y su política misional y evangelizadora. Por el contrario, la sociedad fronteriza en ciernes que comienza a configurarse tras el levantamiento mapuche de principios del siglo XVII y que mantuvo un carácter semi-rural hasta finales del siglo XVIII, estuvo igualmente determinada por la presencia de otros agentes religiosos cuya influencia ha sido muy poco considerada hasta ahora por las investigaciones. Me refiero a los representantes del clero secular, entre los que se cuentan obispos, subdiáconos, diáconos y presbíteros, los que podían ejercer como cura de almas o párrocos o optar a otros oficios como las capellanías militares que poseían beneficio curado o congruo de sustentación y tenían a su cargo feligresía, y aquellos ordenados a título particular o con patrimonio propio, ya sea a través de una capellanía familiar o hacienda personal. Estos últimos eran sujetos que muchas veces escapaban al control tanto del poder civil como eclesiástico, puesto que, al no tener una tarea definida, por lo general cumplían roles muy acotados desde el punto de vista religioso y más bien se desenvolvían con gran autonomía dentro de un microcosmo familiar, en ocasiones de carácter semifeudal, y cuya labor religiosa se desdibujaba fácilmente con aquellas actividades propias de su vida privada o temporal. En este sentido, cabe recordar que dentro de las particularidades de este sector del clero, y de ahí su importancia para el estudio de la sociedad fronteriza, está el hecho de que vivían insertos en el tejido social, entre otras cosas porque los miembros del clero diocesano, a diferencia de los regulares, solo se les exige fijar residencia en su diócesis, más no vivir en comunidad. Por otro lado, los clérigos seculares, gozaran o no de un beneficio o congrua, se encontraban acogidos al foro eclesiástico y contaban con una serie de dispensas, exenciones y privilegios propios de su investidura, lo que les permitía desenvolverse en los distintos ámbitos del escenario local desde una esfera de poder. Más aún, muchos de ellos se constituyeron en autoridades polisémicas en la frontera. Trento, los concilios limenses y la disciplina eclesiástica en la frontera chilena. El terremoto que desde el punto de vista político y confesional significó la reforma luterana y su respuesta católica a la contrarreforma, venía a transformar radicalmente las formas de concebir y vivir el cristianismo en el antiguo régimen. Dentro de este proceso es imposible no mencionar como hito clave la convocatoria del Concilio de Trento entre 1545 y 1563. La reunión conciliar significó un intento por reafirmar y sistematizar aquellos aspectos de la doctrina y la práctica cristiana que habían sido blanco de las críticas reformadoras. Entre sus principales objetivos estaba el de instalar una única forma de ejercer el sacerdocio, determinando requisitos específicos para su acceso, definiendo sus usos y prohibiciones, demarcando los límites de lo correcto y lo decente, entre otros aspectos. En este sentido, Trento, más allá del dogma y la liturgia, propuso un nuevo modelo de catolicismo desde una paulatina normativización, control y disciplinamiento de las conductas y comportamientos a partir del proceso de confesionalización de la Iglesia Católica Universal e Hispanoamericana. Si bien la reunión conciliar no contó con representantes del clero americano debido a los obstáculos interpuestos por la burocracia estatal, sus decisiones influyeron enormemente en los decretos dictados en el continente, especialmente a través de los posteriores concilios como el Tercer Concilio Mexicano en 1585 y los trascendentales concilios limenses de los años 1552 y 1553, y especialmente el del año 1582-83. Estos, a su vez, se vieron replicados y citados en numerosos sínodos, distintas cédulas reales y en la recopilación de leyes de Indias de 1680. El Tercer Concilio Nimense constituyó el cuerpo normativo más trascendente para la América meridional del periodo colonial. Su aplicación del dogma tridentino contempló la integración definitiva de los pueblos indígenas al mundo español mediante su adscripción a la Iglesia y una serie de constituciones tendientes a reformar los vicios propios del clero americano.
desde el punto de vista del clero secular, dentro de las pautas que parecen haber tenido mayor relevancia, puesto que se insiste en ellas a lo largo de todo el periodo, son las de carácter prohibicionista, cuyo eje parece encontrarse en 6 puntos claves. Aquí, un momento. 1. Las condiciones para ser ordenado clérigo o ingresar a las órdenes mayores con sus respectivas restricciones, como la ilegitimidad o haber sido condenado por la justicia civil, así como los posteriores requisitos de formación académica para el desempeño sacerdotal. 2. La apariencia y modo de vestir de los clérigos. 3. La restricción y estricta regulación del trato con mujeres, en especial con jóvenes no pertenecientes al núcleo familiar. 4. La restricción al uso de cargos y oficios propios de la autoridad civil. 5. El prolongado ausentismo de las parroquias por parte de aquellos que estaban a cargo de la administración de feligresías o curatos, con el inevitable abandono de sus oficios eclesiásticos. Y sexto, la prohibición de desarrollar actividades económicas y comerciales, especialmente aquellas que involucraban gastar o ganar dinero. Tal como señalaba el Tercer Concilio Nimense, abro comillas, lo que han tomado a su cargo el ministerio de enseñar el Evangelio de ninguna manera pueden servir juntamente a Dios y al dinero, cierre comillas. De forma especial, prohibían todas las actividades comerciales, abre comillas, no debían ser mercaderes ni negociadores de ninguna mercancía, ni tener negocios de minas, ni ser arrendadores o fiadores o prestamistas de dineros para actividades, ni ser ecónomos o administradores de personas no eclesiásticas, ni comprar esclavos para alquilarlos a otros por un salario, ni ser encargados de cuidar sus fincas de labranza o cría de ganados, no debían ejercer de abogados si no era en casos permitidos en derecho. Es en este último punto en el que me quiero detener y analizar con mayor atención a partir de la revisión de trayectorias de algunos clérigos seculares en el contexto de la frontera chilena. Situación de la diócesis. La diócesis de la Imperial, desde su fundación, se presentó como un territorio con muchas carencias, puesto que a pesar de poseer una población indígena relativamente numerosa, su sujeción al sistema de encomiendas era aún muy limitada y con un importante sector que se conservaba autónoma y ejerciendo resistencia. Contaba con 6 ciudades que, si bien ya se perfilaban con un cierto grado de desarrollo, estaban muy distantes entre sí. A ello se le sumaba la escasez de funcionarios calificados, tanto civiles como eclesiásticos, para llenar los importantes cargos de la administración política y espiritual. No obstante, había una férrea voluntad de establecer la institucionalidad necesaria para ejercer el control efectivo de la región, a través de la instalación de todo el andamiaje que comprometía al constituirse como sede eclesiástica. Durante el siglo XVI se fundó el Seminario Conciliar, siguiendo las directrices de Trento, se estableció un monasterio de monjas contemplativas en la ciudad de Osorno, se realizó una visita apostólica en el territorio a cargo del obispo Antonio de San Miguel y se celebró el primer sínodo diocesano de 1586, en el que se debían instituir los alcances de las recientes pautas conciliares para el territorio. Sin embargo, el gran revés militar a comienzos del nuevo siglo echó por tierra buena parte de estas iniciativas. A la ruina de los centros urbanos se sumó la pérdida de las principales encomiendas de la zona, con la consecuente disminución de los recursos sinodales para la congrua del clero. El obispado pasó a constituir un territorio peligroso y muy poco atractivo para la carrera eclesiástica. La diócesis quedó conformada, además de Concepción, únicamente por las ciudades de Chillán por el norte y Castro por el sur, y con escasa población. En términos generales, el siglo XVII se presentó como un periodo de gran pobreza para la diócesis. Al levantamiento mapuche de 1598 se sumó un segundo episodio en 1655 que significó un nuevo golpe para la economía local. Todo esto se tradujo en prolongadas vacancias de los oficios eclesiásticos, producto de un reducido número de clérigos que cumplieran con los requisitos o tuvieran el interés para ocupar dichos cargos. Más difícil aún era lograr configurar las ternas necesarias para concursar, tal como lo establecía la norma. Común era entonces ejercer como interinos a partir del nombramiento directo del obispo, lo que no dejó de ser censurado por algunas autoridades civiles que veían en esto una manera de saltarse el derecho patronato. Por otro lado, dado los limitados recursos obtenidos por los diezmos, primicias y el exiguo pago de la congrua de sustentación, cuya cancelación era además muy irregular, muchos de los beneficiados delegaban gran parte de sus responsabilidades en ayudantes o subalternos a quienes pagaban, como era el caso del teniente cura, generando en ocasiones roces y acusaciones producto del abandono de sus feligresías. Con todo, la situación económica parece haber ido mejorando paulatinamente a lo largo del siglo siguiente. Según ha podido demostrar Lucrecia Enríquez, ya en las primeras décadas del siglo XVIII se puede apreciar un importante aumento en las recaudaciones eclesiásticas, suficientes para cubrir la asignación sinodal de los sacerdotes y garantizar la estabilidad de sus ingresos.
Se trataba de un mejoramiento de las condiciones económicas del reino que iba acompañado de un progreso en la educación de los nuevos presbíteros, lo que se tradujo, entre otras cosas, en una política de distribución de becas que posibilitó la ampliación del acceso a la formación de seminarios y con ello la incorporación de nuevos contingentes seculares disponibles para el oficio eclesiástico. En conjunto, estas medidas significaron un progresivo aumento de las ordenaciones sacerdotales con miras a competir en las oposiciones y como corolario la erección de nuevas parroquias. A partir de todo lo anterior, surge entonces una serie de interrogantes. ¿Eran las funciones evangélicas las que ocupaban gran parte del quehacer y obtención de recursos de parte del clero secular en la frontera? ¿Significó el paso al nuevo siglo, la mejora económica y más tarde el espíritu reformista borbónico un cambio en el desempeño del oficio eclesiástico? Y en definitiva, ¿hasta qué punto en estos espacios pudo penetrar la cultura de Trento? Estudio de caso. En este contexto es importante subrayar otro de los rasgos particulares del clero secular y que explica en gran medida cómo estos fueron desenvolviéndose al interior de la frontera chilena. Esto es, la autonomía que tenían por derecho para el uso y la administración de sus bienes terrenales. A diferencia de los regulares, quienes tenían voto de pobreza evangélica y debían renunciar a sus posesiones personales en favor de una participación colectiva, el clero diocesano poseía facultades para heredar, adquirir, administrar, enajenar y legar bienes y propiedades. Gracias a lo anterior, y considerando lo poco interesante que se presentaba a las congruas de sustentación de la mayoría de los curatos concursables de la diócesis, parece haber sido bastante común que estos sujetos se vieran impulsados a desempeñar actividades paralelas a su oficio eclesiástico. Por ejemplo, como ha demostrado Ignacio Chueca en relación al tema de la adquisición de tierras por parte del clero en la zona de la isla de La Laja, todo indica que hubo un marcado interés por la terrateniencia de parte de un variopinto grupo de clérigos diocesanos. Hasta ahí todo parece seguir los encuadres propios del funcionamiento de un estamento semirural de corte clerical. Sin embargo, cuando realizamos un estudio más pormenorizado de la vida de estos sujetos, nos encontramos con una faceta un tanto menos formal y que transgredía derechamente la normativa eclesiástica. Me refiero a las labores comerciales que distintos individuos realizaron en mayor o menor escala durante todo el periodo colonial, pese a las permanentes prohibiciones, so pena de excomunión mayor que esto significaba. Como se dijo anteriormente, los clérigos estaban desautorizados para participar en cualquier tipo de negociación. El trato y contrato en cualquier género de mercancías era sinónimo de indecencia, escándalo y un mal ejemplo, pues la codicia que guiaba aquellos actos se consideraba perjudicial para la seriedad del cargo. Esta prohibición era reiterativa, incluso en el siglo XVIII, y se encontraba presente en las distintas normativas como el Sínodo de 1744. Se entendía que el negocio era un acto propio del mundo secular y particularmente de gente avara, lo que decía mucho del oficio sacerdotal y de las obligaciones ministeriales. En los casos parecen ser muchos y de los más variados alcances. Para el siglo XVII rescatamos, por ejemplo, a Juan Álvarez de Tovar, nacido en Chile, quien si bien residió mayoritariamente en Santiago, ordenándose como presbítero en 1594, desde 1619 era nombrado en las fuentes como canónigo de Concepción. Este sujeto tuvo un gran número de negocios figurando en diversas escrituras públicas. Tuvo una sociedad con su hermano, el licenciado Cristóbal Álvarez de Tovar, actividad que lo movilizó por distintas zonas del reino, incluyendo el sector de Cuyo y Mendoza. En la documentación figura su nombre en cartas de poder para cobros de ventas y arriendos de propiedades. Dentro de sus redes se encontraban vínculos con otros importantes comerciantes del periodo, como lo fueron Alfonso del Campo Lantadilla y Juan de Torres, entre otros. En 1598 figuraba junto a su hermano en una carta de obligación otorgada reconociéndose deudores de Diego Sánchez Mirabal de 196 pesos 7 tomines de oro de contrato y 20,5 quilates que adeudaban por mercancías. El año 1600 figuraba también como testigo y en cartas de obligación en la diócesis de Concepción, donde seguramente continuó desarrollando sus transacciones. Ese mismo año, por ejemplo, Beatriz Redondo, viuda, le otorgaba el poder para que en su representación pueda hacer dejación de la encomienda de los indios que tenía en Valdivia. Es probable que la actividad comercial no haya estado ajena a miembros del clero de otras localidades, incluso en Santiago. Sin embargo, la dinámica fronteriza tenía sus propias complejidades desde el punto de vista de las características de la vida económica en la zona. Uno de los factores que mayores censuras tuvo de parte de las autoridades fue el comercio con el mundo indígena, especialmente el de tierra adentro y la comercialización de vino con naturales.
Otro problema que implica el desarrollo del comercio en la frontera por parte de quienes cumplían un oficio eclesiástico era que, dadas las condiciones de accesibilidad y las grandes distancias entre las plazas, fuertes y otros enclaves de comercialización, era común que, dependiendo de la actividad y sus volúmenes, los clérigos se ausentaran por largo tiempo de sus respectivos curatos. Un informe del Cabildo de Chillán, donde se inculpaba a Joseph González de Moncada, cura y vicario de esta ciudad, da cuenta de este doble vicio. El documento de 1702 acusa, comillas, el licenciado don Joseph González de Moncada, cura colado en la ciudad de Chillán, donde tiene una reducción a la vista de indios Juan Valíes, que redujo el señor don Juan de Enríquez, abandonó este cuidado dejando a cargo de un hermano suyo que le cobrase las obsesiones. Y él se fue a la novedad de reducir las almas que no eran de su cargo por la codicia de los 1000 pesos señalados de sínodo y por el interés que tiene de los cambios y recambios que tiene en la tierra pasar sus frutos a Valdivia, en que tiene gran utilidad, pues no gasta nada en la conducción, y conductores. Cierre comillas. Así también podemos mencionar a Francisco Pardo, presbítero oriundo de Concepción, quien ya para 1680 figuraba como administrador del navío llamado Consolación, oficio que mantuvo por más de 10 años, en el que hizo varios viajes entre Valparaíso y Valdivia vinculados a sus negocios como comerciante. Todo haría pensar que estas dinámicas fueron parte de una etapa considerada más bien como temprana, donde el proceso de ocupación hispana estaba en franco riesgo, con escasez de recursos materiales y humanos, y asediados por el peligro tanto real como imaginado de nuevos alzamientos indígenas, con un clero con limitadas posibilidades para el perfeccionamiento y el desarrollo intelectual en la diócesis, y con una presencia estatal muy exigua. Sin embargo, haciendo una revisión de nuevas trayectorias personales un siglo y medio más tarde, ya en las postrimerías del siglo XVIII, con nuevas condiciones económicas, con mayor desarrollo de la carrera eclesiástica, la fundación de nuevas doctrinas y todos los cambios introducidos a partir del espíritu reformista propio de este periodo, nos encontramos con que estas prácticas seguían estando igual de vigentes, transformándose en una realidad endémica del territorio. En este espacio, donde el carácter semi-rural se mantuvo persistentemente, se aprecia un repertorio de presbíteros más o menos consolidado, desarrollando actividades comerciales en distinta escala, tal como en el siglo anterior, a la par de otros agentes de frontera. Uno de los rubros más comunes parece haber sido el comercio de vinos de parte de los presbíteros. Así, solo a modo de ejemplo, citamos el testamento de don Antonio González, acá está, de don Antonio González, clérigo, presbítero del Obispado de Concepción y capellán de la Plaza y Doctrina de Tucapel, entregado en 1796. Entre sus bienes cuenta con, comillas, una casa en la villa y plaza de Tucapel, que se compone de 16 varas de largo y 7 de ancho, cierre comillas, varios enseres personales y mobiliario, 5 tinajas de vinos, una grande y 4 chicas, un número importante de ganado bovino y ovino, otras 159 cuadras de tierra en las estancias de los Frises, comprada a Eusebio Fris, declaró poseer una estancia en capellanía con una viña con otras 13 tinajas de vino entre grandes y chicas. La viña constaba de 10.000 y 15 plantas y finalmente, y con esto se comprende su actividad comercial, Antonio González declaraba una lista de deudores a su favor. Doña Josefa González, 500 y más pesos, doña Francisca Quesada, 101 pesos, ambos producidos del año pasado en vino. Comillas, don Antonio Salcedo, capitán de dragones, 50 pesos de plata que le suplí, según consta de sus cartas, una súplica y recibos a la vuelta y otra de respuesta de cobranza y no pago. Don Mariano Acuña, 100 pesos en plata, 118 pesos de 16 arrobas de vino que le fíe el nacimiento y mando se le cobre. Conclusiones. Conclusiones que son más bien mis hipótesis de trabajo, porque este son todavía es un trabajo, o sea, es una investigación en la que comencé hace muy poco, entonces estoy trabajando con estas conclusiones todavía hipótesis, ¿no? En el marco de lo que acabamos de exponer, respecto de esta ambición de normalizar y depurar el clero, en especial el clero diocesano a partir de la experiencia conciliar tridentina, nos encontramos con un colectivo relativamente autónomo que, al menos en lo económico, pero también en otros ámbitos, funcionaba al margen de la institucionalidad. Era parte de una iglesia de frontera, más que una iglesia en la frontera. En este sentido, todo parece indicar que tanto los ordenados a título de beneficio y con mayor razón aquellos que ingresaron bajo el concepto de patrimonio particular, cuya porción con respecto al anterior aún es desconocida, abrazó fielmente la independencia que le permitía su investidura para la administración de sus bienes y los de su familia, y además por lo general transgredió la norma vigente con el objetivo de mejorar sus ingresos a través del comercio y otros negocios comunes en la frontera. De este modo,
Los curas y otros miembros del clero diocesano en general, más que ser agentes de poder destinados al disciplinamiento moral y cultural en un sentido vertical, cuya labor encontró resistencia de sectores tanto del poder civil como económico, fueron la mayor parte de las veces sujetos insertos en el entramado social, desenvolviéndose con gran libertad e incluso contando con ventajas comparativas en este espacio colonial. En este sentido, la norma parece haber sido un laissez-faire para el clero diocesano en relación con este tipo de prácticas, quedando por lo general registradas de manera más o menos manifiesta en los distintos documentos. En definitiva, la frontera chilena, a partir de sus dinámicas sociales particulares, parece haber entregado las claves para perpetuar algunos de los rasgos propios de un clero más cercano a su versión medieval, en contraste con una nueva identidad deseada por la Iglesia moderna, cuyos sacerdotes debían exhibir una organización pulcra y eficiente al servicio de la fe, retirado de los intereses personales, así como de las prácticas, experiencias y lecturas individuales del oficio eclesiástico, considerando estos como rasgos propios de una iglesia feudal. Así, mientras la Iglesia postridentina apuntaba a conseguir una estricta separación de los espacios profanos y sagrados y la imposición de una férrea jerarquía institucional, el contexto fronterizo se presentaba, incluso en las postrimerías del periodo colonial, como un territorio suspendido y marginal, con elementos señoriales, cuyo poder se ejercía fuertemente a partir de vínculos familiares y clientelares, y donde la acción pastoral, así como otros elementos propios del canon hispano, estaba más bien en manos de una élite particular que se instituía en este caso como benefactores o patronos a nivel local y en cuyos hombros descansaba la principal autoridad para sus favorecidos, en este caso aquellos canónigos ordenados bajo su patrocinio. A partir de lo anterior, debe entenderse entonces que la aplicación de la llamada cultura de Trento no fue un proceso uniforme ni tuvo la misma intensidad en todos los rincones de la diócesis. Para estos espacios periféricos fue sin duda más difícil erradicar ciertas formas arcaicas de organización. Las autoridades eclesiásticas encontraron muchísimos problemas para ejercer su labor reformadora, lo que se hace patente en los distintos sínodos del periodo. Uno de los obstáculos que podría explicar este atraso, cuya prista habría que profundizar de manera más sistemática, es la aparente persistencia de un régimen de patronato laical en la diócesis, presente a través de instituciones como las capellanías, que convertía a sus beneficiarios en sujetos cuya fiscalización y sanción era casi imposible de aplicar por parte de una autoridad de por sí frecuentemente ausente, como lo fue el caso de los obispos, especialmente durante el siglo XVII. Muchas gracias. Con eso termino. Muchas gracias, Macarena. Cedemos entonces la palabra a quienes tengan algunas observaciones, consultas, dudas, las pueden hacer por el chat o bien a través del micrófono. Bueno, parto ya. Adelante, Ignacio. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me han encantado las dos. Creo que tanto Catherine como Macarena están abriendo unas cajas de Pandora de las que salen cosas que son inéditas y insólitas en cierta medida. Creo que eso sucede en parte también porque estas historias, lo que ha habido en la historiografía chilena, se escribieron siempre desde una historia oficial, institucional. Los mismos investigadores pertenecían a esas órdenes, por ejemplo, el padre Morales, en el caso de la Merced, o los presbíteros que escribieron las biografías de los clérigos, del clero secular. O sea, había algo muy endogámico, pero también eran historias invisibilizadas en cierta medida, ¿no? Por las razones que Macarena nos ha explicado. A mí me salen muchas preguntas, pero voy a hacer una a Katy y una a Macarena. Me ha encantado lo que ha presentado Catherine. Hay cosas novedosas que yo no me imaginé. Ese itinerario de vida de Lazo de la Vega es increíble. Pero a mí hay algo que me llama la atención y me gustaría saber tu opinión, Catherine, es en el rastreo que tú has hecho de las matrículas de los habitantes de los conventos, me parece a mí que se muestra algo que a mí me tocó observar en el caso de los jesuitas, y es esa desproporción entre la gente que está concentrada en Santiago y la gente que está en las otras casas. Es una desproporción demasiado evidente. O sea, la casa de Santiago supera los 50 individuos y en Chillán hay 3, ¿no? Y en Concepción
que quizás la segunda casa habrá 20, pero es muy desproporcionado, ¿no? Entonces yo me pregunto allí, que era mi pregunta en el caso de los jesuitas, ¿a dónde es peor? Los jesuitas tienen 200 viviendo en Santiago, y en Concepción son 15, y en las misiones hay 3. Entonces uno dice, bueno, la narrativa de su opción por la misión, ¿es tal o no? Yo creo que allí esos datos como que hacen preguntarse cuáles son las verdaderas opciones, ¿no? No sé si tú has indagado un poquito más en ese desbalance o dicotomía. Para los que nos presenta Macarena, bueno, yo creo que las dos están presentando la punta de un iceberg, con muchos agentes, individuos que todavía es difícil rastrear. Yo me estaba preguntando ahora si has encontrado rasgos. Esa gente, esos presbíteros seculares, tienen que haber sabido que algo no estaban haciendo bien. Y si bien, claro, tú has rastreado que los concilios provinciales o los sínodos provinciales también critican y buscan hacer normativa, ¿encontraste relatos de justificación? ¿Encuentras pistas de relatos de gente que diga, bueno, es que nosotros, o que pueda existir también eso de intentar justificar lo que probablemente está prohibido o no es bien visto? Parte contestando Catherine. Yo igual quería hacer una pregunta a la Catherine, no sé si la sumamos o las hacemos después. Así que, Que Catherine decida de qué es el ¿sí? objeto. Está A silenciada, propósito, Catherine. Marca, sí, pregunta. no, es que bueno, sabes que igual ya me tocó conocer el archivo de los mercenarios y tú hablabas mucho de este tema como de la redención de los cautivos y el tema, bueno, se pedían licencias para solicitar limosna, ¿no es cierto? Y en principio las limosnas para la redención de cautivos en general se enviaban a España para la redención de cautivos allá, ¿no? Y yo me topé con algunas como excepciones donde se les solicitaba efectivamente mantener las limosnas para la redención de los cautivos cristianos en la guerra de Arauco. Sin embargo, yo no seguí esas pistas, o sea, yo más o menos establecí que habían 2 o 3 al menos en el periodo que yo trabajé, que es el siglo XVII, pero no sé si efectivamente eso pasó a constituir como algo más frecuente o eran cosas muy excepcionales, ¿ya? Entonces ahí quería saber, tú que has investigado ya más en profundidad el tema de los mercenarios, ¿qué te ha parecido el tema esto porque las limosnas, aquí también habían cautivos, ¿no? Y hubo, la memoria del cautiverio fue larguísima durante el siglo XVII, especialmente en el alzamiento de 1598. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿No? Porque las limosnas en principio eran precisamente para los cautivos que estaban en la península. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos puedes un poco contar al respecto? Esa era mi pregunta. ¿Respondo inmediato? Yo creo que sí, Catherine, y después responderá Macarena la pregunta también. Respondiendo a lo de Ignacio, sí, efectivamente cuando uno analiza la composición y la distribución espacial es totalmente desbalanceado. Claramente Santiago va a concentrar la mayor cantidad de población, de religiosos mercedarios, y hay ciertos lugares que comienzan a tomar cierta relevancia, que es la zona centro-sur, Chimbarongo, por ejemplo. Que también empieza a tener un número significativo en la medida que va avanzando el tiempo, en que se va consolidando el siglo XVII, en la medida que avanza el siglo XVII. Es una casa bastante interesante y bueno, que tiene presencia hasta el día de hoy. Chimbarongo sigue estando en los mercedarios, entonces es bastante interesante. En relación a ello, esta desproporción, yo creo que hay varias cosas a analizar, porque por un lado, bueno, Santiago es la casa principal, eso es la casa conventual donde se estudia, donde se genera el convento máximo. Entonces yo creo que también es uno de los elementos importantes a tener en consideración. Además, está alejado de la zona de guerra, es otro de los elementos, y creo que la frontera, ¿por qué no dejan de lado la frontera, ya sea Concepción o la zona de Chiloé, que también van a seguir teniendo una presencia? Yo creo que tiene que ver con esta idea como del carisma de ellos, el carisma fundacional en relación a tener un rito de paso por el espacio fronterizo. Y yo creo que por ese motivo ellos siguen teniendo
una figuración en estos espacios, aunque no es un gran número, pero sí es necesario dentro, si tú eres un mercedario, cuando el cuarto voto, que es la redención de cautivos, forma parte de tu quehacer, tienes que tenerlo dentro de, como de tu ejercicio propio. Entonces yo creo que la frontera les permite eso y por eso no dejan estos espacios de lado. Pero básicamente lo considero eso, como un rito de paso, más allá de tener una figuración muy importante. Sí, en la primera etapa del siglo XVII tienen un rol fundamental, porque claramente no había muchas órdenes religiosas, eran pocos los religiosos que estaban presentes, y ellos sí tenían esta idea de la redención que traían desde la península. Recordemos que la primera oleada de mercenarios que llegan a Chile vienen desde la península. Muchos, por ejemplo, yo hablé de Antonio de Almanza. Antonio de Almanza va a profesar en Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, una zona muy importante dentro de un enclave significativo para el cautiverio, para la redención de cautivos en la península. Entonces él trae ese antecedente y lo va a transmitir en este espacio fronterizo. Entonces yo creo que va por ahí. Y también me parece significativo el tema de, que también lo mencionaba, la recolección de la limosna, y ahí lo enlazo con lo que me preguntaba la Maca. La recolección de la limosna, si uno ve cómo se va componiendo la Merced, tanto en América como en Chile, se van a concentrar en las zonas pobladas, en las zonas donde está asentada la sociedad hispana. ¿Y eso por qué? Porque una de sus labores es la recolección de limosna para enviar a la península. Por tanto, van a estar al alero de una ciudad que ya está floreciendo. Cuando pasan, si uno analiza el siglo XVI, el traspaso de mercedarios peninsulares a América, se van a concentrar en o Guatemala, o Perú, o México, ya a finales del siglo XVI en México, cuando ya la sociedad española está funcionando. Por tanto, es mucho más fácil este peregrinaje para recolectar limosna y enviarla a la península. No se van a las zonas periféricas. Cuando van a las zonas periféricas son pocos sujetos, uno o dos, como les mencionaba. Entonces, y ahí me parece interesante lo del elemento criollo, que va a tener un rol fundamental, al menos en esta zona chilena, que es importante. En relación a lo que me preguntaba, no sé si te respondo, Ignacio, con eso. Sí, ya. En relación a lo que me preguntaba la Maca sobre la limosna de cautivo, efectivamente en el siglo XVII hay un par de cartas de mercenarios, sobre todo después del segundo gran alzamiento de 1655, ese es como el hito clave, cuando los mercenarios comienzan a escribirle, y en el gobierno de Humansoro, cuando le comienzan a escribir a la corona para pedir ocupar la limosna que ellos recolectan, que envían a la península, ocuparla en la redención de cautivos cristianos indígenas, que están en poder de los indígenas. Le seguí la pista a esos documentos, son muy pocos, creo que son 3 o 4 cartas, y al final lo que dice la corona es que no, que acá es como parte de la práctica de la situación de frontera, y lo más importante es rescatar a los que están en la península, en la carrera de India. Entonces hay un elemento bien significativo porque claro, ¿qué pasa si aquí también tenemos cautivos que están en este escenario, pero como tenemos un espacio alejado, distante, donde yo creo que el tema de las distancias es bastante significativo. Entonces aquí no dimensionamos el volumen, es 1 o 2 sujetos. Y estamos en una época en que ya la idea del cautiverio está sentada en Chile. O sea, cuando se empieza a solicitar esta solución un poco de ocupar el dinero para redimir cristianos, nace en 1673, o sea, ya estamos al final del siglo XVII, el cautiverio más complejo se vivió en el primer gran alzamiento, las primeras décadas del siglo XVII es cuando el tema comienza a reflotar, porque además está vinculado y directamente relacionado con los imaginarios de la guerra. El segundo gran alzamiento sí es importante, pero además hay otros dispositivos que están funcionando en ese periodo que tienen que ver con el sacar a sujetos y hacer ciertos desplazamientos, llevarlos a otro lado, como tú hablabas de los guambalíes, por ejemplo. Que ahí hay otra lógica. Esas son las grandes preocupaciones. Un par de cautivos no significa mucho. Entonces, lo importante es rescatar a los cautivos que están en la península. Eso. Súper. Bueno, te respondo, Ignacio. La verdad es que, bueno, yo llevo poco tiempo con este tema. La documentación que yo he revisado nos entregan precisamente como justificaciones. Yo he visto testamento y un par de documentación que tiene que ver ya como con denuncia.
Sin embargo, ya en los mismos sínodos, yo encuentro que está, o sea, en el sínodo 2744, ahí mismo está la razón, digamos. De hecho, mira, justo lo tengo acá, así que voy a leer un pedacito mínimo, dice, ¿no? Recordar tan justa prohibición se refiere obviamente al no comerciar y censura contra todos los transgresores para que con ningún respecto ni motivo se ingiera en negociación alguna, en especial con los indios de tierra adentro, aunque sea socolor de la corta congrua de los curas capellanes de dichos fuertes, que solo llega a 100 y 150 pesos en real situado, bla, 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 bla. O sea, evidentemente había una justificación que al parecer se daba reiterativamente, que tiene que ver con la pobreza y que no se lograba pagar las congruas de manera regular o no se alcanzaba a los montos que deberían, los mínimos montos que ellos necesitaban, ¿no es cierto?, para poder ejercer el oficio eclesiástico. Entonces, evidentemente el sínodo ahí está recogiendo las justificaciones que se habían estado dando, porque lo dice. Y es más, hay una diferenciación, porque ellos dicen, no voy a seguir leyendo por lo largo, pero en el fondo en este mismo sínodo dice cómo se tienen que diferenciar, por ejemplo, las sanciones respecto a aquellos presbíteros que tienen cura de alma o que tienen un beneficio eclesiástico y que se les paga una congrua sustentación versus aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces a uno se les tiene que remover, pero a los otros no hay cómo, digamos, es muy difícil conseguir esa sanción y esa fiscalización. Por eso es súper interesante ver cuántos eran y cómo se desenvolvía aquel grupo de ordenados dentro del clero diocesano que no tienen un oficio eclesiástico definido, ¿no? Que no se sabe el número todavía. Ahí es súper interesante lo que está haciendo Roberto Di Stefano para el caso argentino, que decía precisamente eso, ¿no? Decía como pocos curas, muchos clérigos, una cosa así, ¿no? Que en el fondo tenía que ver con eso, tenía que ver con que había muy pocos disponibles para opositar o para ocupar estos oficios eclesiásticos, pero sin embargo había mucha gente que estaba efectivamente ordenada como dentro del clero diocesano. Eso. A ver, tenemos dos preguntas más. Doy primero la palabra a Teresa Contreras y luego al profesor David Rex. Hola, bueno, darle las gracias a las dos, muy interesantísimas ambas ponencias y muy, muy clara la exposición. Yo que tengo una pregunta para Catherine y también una, no sé, pregunta o tal vez un disparador de reflexión para Macarena. Para Catherine es respecto de esto que tú hablas de la criollización de los sacerdotes mercedarios, si tú has podido rastrear ese proceso, en cierto modo, de cómo se fue dando desde un inicio, como tú bien lo explicaste, que vienen desde la península, si es simplemente porque la orden empieza a expandirse dentro de Chile, o hay otros factores que tal vez tú estás indagando, ¿no es cierto?, a partir de la relación con la sociedad temprano colonial chilena, ¿no es cierto?, que podrían haber gatillado ese proceso de criollización de esa orden. Y también, desde mi ignorancia tan grande que tengo respecto de los mercedarios, ¿cuál es el peso que tiene la orden respecto de lo que es la estructura, por decirlo así, de la orden en general? Eso es una consulta así dentro de mi curiosidad. Como tú presentaste aquí este esquema de organización, que me pareció tremendamente interesante y enriquecedor, también, como si tú también has estado vislumbrando cuál es el peso que tiene el mantener esa orden dentro de lo que es el contexto de la orden a nivel global, si se puede decir. Y para Maca, me llama la atención esta diferencia que tú haces o esta distinción entre un clero o una iglesia en la frontera o una iglesia de frontera. Entonces, eso básicamente como dispararte a ver si me puedes jugar un poco, porque me gusta el juego de palabras, me gusta también el juego conceptual que hay en eso, en hacer esa distinción entre
de la frontera como perteneciente a, o en la frontera simplemente como funcionando en ese espacio, y que eso pudiera darle una característica distinta. Entonces, eso. Muchas gracias. ¿Les parece que David también haga sus preguntas y así se responden mejor en bloque? Bien, tenemos la palabra entonces a David Rex. Vale, muchas gracias. Yo también las felicito, ¿no?, por la espléndida y excelente presentación de dos temas, siguiendo un poco lo que decía al principio Ignacio Chuecas, que son totalmente novedosos, ¿no? O sea, que ahí sí que están explorando territorio no explorado. Y en ese sentido, me gustaría, tengo dos preguntas para ambas, para las dos presentadoras. Y me gustaría saber, no sé si tienen alguna imagen o está delineado cómo sería, porque por ejemplo, Macarena, comentaste que hubo relaciones, es el tema evangelizador de frontera con el indígena. Siempre se relaciona el proceso evangelizador en la frontera con la orden jesuita, con la orden franciscana, y prácticamente las demás órdenes no están muy estudiadas. El clero secular, bueno, has mencionado el caso de Argentina, pero yo creo que en la mayor parte de las regiones fronterizas está totalmente abandonado, nunca ha sido tema de estudio. Entonces, para ambas, si podemos tener una idea, si existió un proceso evangelizador o si participaron tanto clero secular, si tienes, Macarena, alguna información, y Catherine, si tienes información de la participación del clero, de la Orden de la Merced, perdón, en proceso de evangelización con los indios independientes, con indígenas no cristianos de frontera. Y muchísimas gracias. Bien, no sé, Macarena, Catherine, ¿quién quiere comenzar? No sé si quieren parto yo ahora. Bueno, Macarena. Bueno, ese título, Tere, respondiendo a la Tere, tiene que ver con que precisamente más que una iglesia que simplemente tenga como una sede, digamos, entendido como como este clero diocesano, ¿no es cierto?, que tenga un apéndice en un sector de Chile, ¿no es cierto?, en este caso el sector de frontera. Yo quise, este juego de palabras lo hice porque precisamente creo que obedece a las dinámicas propias de una sociedad fronteriza. O sea, las cosas que está reflejando el clero diocesano en la frontera son parte de las dinámicas propias de la sociedad fronteriza, ¿no es cierto? Estas relaciones muy clientelares, más horizontales que verticales, donde la institucionalidad funciona hasta ciertos grados, ¿no es cierto? Con ciertos resabios muy más arcaizantes en muchos casos, ¿no es cierto? Eso también se ve reflejado, y el tipo de redes que se van, ¿no es cierto?, redes de carácter incluso interétnica, ¿no es cierto?, que se van desarrollando en la frontera, en el fondo son reflejo de también como el comportamiento de este sector del clero, especialmente el clero diocesano, porque a diferencia de otros, como decía, estos están como muy insertos, digamos, fijan diócesis, viven en sus casas, viven con su familia, administran los bienes familiares, entonces son muy reflejo de la sociedad fronteriza con sus propias características, entonces son más bien un clero de frontera más que un clero en la frontera, ¿no? No son parte de una entidad anterior que simplemente llega a situarse o a colonizar ese espacio, sino que es un clero que se desarrolla bajo las dinámicas y las características propias de la sociedad de frontera. Por eso yo quise hacer ese juego de palabras, ¿ya? Y respecto a lo que dice David, sí, mira, yo aquí quise presentar solamente un pequeño punto, pero efectivamente es un tema que tiene millones de aristas. De hecho, tuve que recortar para la ponencia, ¿no? Porque existen, no sé, del clero diocesano, varios que, por ejemplo, se ordenaron a título de lengua, ¿no? O sea, que manejaban ya la lengua, o sea, la lengua mapudungún. El proceso, lo que dice, existe escasa historiografía que se dedique a este tema, y la gran mayoría es de carácter, ¿no es cierto?, de la historiografía religiosa, ¿no? Pero sí hay cosas que sí se han podido comprobar, es que, por ejemplo, el proceso de secularización de los curatos y las parroquias en Chile fue relativamente temprano, ¿ya? En ese sentido,
estuvo a cargo, por ejemplo, del clero diocesano varias parroquias de indios, varios curatos con población indígena, y por lo tanto también el tema como de la relación y evangelización, no desde el punto de vista de la misión, pero sí de la evangelización con naturales, estuvo también en manos del clero diocesano. Por lo demás, muchos también oficiaron como capellanes de ejército, ¿no es cierto? Vivieron en fuertes, o sea, estuvieron permanentemente en relación no solamente con el mundo español o criollo, ¿no es cierto? O mestizo, si se quiere, sino más bien también con el mundo indígena en la frontera. Entonces, en ese sentido, la invisibilización, esta idea de como que solamente el misionero jesuita es el que está evangelizando en la frontera, o el franciscano, claro, eso es parte también de la invisibilización que significa la historiografía, más que nada, ¿no? Que es lo que ha hecho la historiografía hasta el momento. Pero hay varios, y tenemos harto registro de aquellos que incluso saltándose ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos como en términos de su formación y todo, han logrado ordenarse, y dice, porque a propósito del título por su conocimiento de la lengua, ¿no? Así que sí. Gracias por las preguntas. En relación a lo que señalaba, voy a partir con lo que comentaba la Tere sobre la criollización. Sí, efectivamente estoy rastreando el número, pero hasta ahora puedo decir que del siglo XVII, todo lo que es siglo XVII, hay un 90% que son criollos. La primera etapa claramente son la mayoría peninsulares, estoy hablando desde hasta 1630 aproximadamente, después de ello ya el número es netamente criollo. Y claro, a ver, ¿a qué se debe esto? Yo creo que, como lo señalaba en la presentación, creo que hay varios elementos. La escasez de personal, que siempre va a haber una escasez de personal, que se requiere para poder cubrir todas las casas conventuales que tienen. O sea, son varias las casas conventuales que van a tener a lo largo de Chile y que las van a mantener prácticamente durante todo el siglo XVII. También creo que la visibilidad que tuvo la orden en la primera etapa de conquista es fundamental con la sociedad. Esa cercanía, esos lazos que se crearon son fundamentales para poder abrir ese espacio para los hijos de los conquistadores, esos primeros criollos, esas primeras oleadas de criollos que van a ingresar a la orden. También, como les comentaba, el tercer concilio limense va a abrir esa posibilidad de que puedan ingresar criollos a la orden. Entonces, ese es un elemento también significativo que les va a dar pie para poder comenzar a crecer y expandirse con este elemento criollo. Pero claro, hay que hacer también otros análisis en relación a cómo se están comportando las otras órdenes en ese sentido, pero por lo que he visto en los mercedarios, el número es bastante significativo y durante todo el siglo XVII es sostenido y va en aumento el número y la presencia de criollos. Sobre el peso de la orden en general y relación a su contexto global, bueno, partir que la orden nace vinculada a la monarquía, y eso ya tiene un peso por sí mismo. El contexto monárquico va a ser un rol importante y de hecho es bastante significativo porque toda la narrativa mercedaria del siglo XVI y del siglo XVII va a ser relación a este hecho. El vínculo que tiene, cómo surge la orden, cómo se crea la orden, siempre se va a estar haciendo alusión a ese elemento, a que nace a partir de una vinculación con la monarquía hispánica. Por tanto, ahí hay un elemento también importante. Además eran uno de los encargados de redimir cristianos, entonces también ese es un elemento significativo. Y otro de los elementos importantes que me parece que ahí que requiere harto análisis, pero quizá ahí los medievalistas pueden ayudar, que es lo que estoy también dándole vuelta, que el tránsito que tiene la Merced de una orden militar a una orden redentora. Me parece significativo ese tránsito de siglo, cómo esta orden que nace con un elemento castrense, militar, redentor, se traspasa a América, con un cambio, con una modernidad, con lo que significa el hombre moderno. Lo enuncio, estoy como tirando líneas porque en verdad es un elemento que le estoy dando vuelta hace rato. Esos tránsitos me parecen significativos, porque además América les permite rearticular ese cuarto voto y tienen que rearticularlo de alguna manera. Acá no hay cautivos como en la idea de cautivos de la península, lo que sí podemos recolectar limosna para enviarlo y seguir con esta idea de redención de cautivos. En relación a lo que pregunta David,
Sí, ahí hay un tema bien interesante y comparto con lo que dice Macarena. O sea, claramente la Merced está completamente invisibilizada en Chile y prácticamente en América, en verdad. Es como que una orden que uno siempre la mira como, pero ¿dónde están? ¿Qué hicieron? En verdad, y uno empieza a hurgar un poco, a dar cuenta de la documentación y los empiezas a encontrar en un sinfín de documentación. El punto es que la documentación está muy fragmentada. Es decir, tú tienes que ir a distintos repositorios para poder reconstruir la vida de los mercedarios. Y eso también dificulta la labor de investigación. Entonces, si hablamos del proceso de evangelización y la presencia que tuvieron en la frontera, bueno, a través de las misiones circulantes, ellos tuvieron contacto fluido y constante durante la primera etapa del siglo XVII. Lamentablemente, información propia del mercedario en esa línea es escasa, pero sí lo podemos ver, por ejemplo, a través de la Carta de Gobernadores, que sí dan cuenta de la labor de los mercedarios en este espacio fronterizo, pero también son como elementos aislados, auxiliares, que te vienen a complementar la visión del mercedario, pero es un trayecto que hay que hacer investigativo importante. Por ejemplo, estaba pensando cuando hablaba la Maca de esta visibilización, por ejemplo, en los fuertes, el padre Antonio Rendón, que es clave durante el siglo XVI, el padre Antonio Rendón estuvo en el sitio del Imperial, y eso poco se sabe. De hecho, el apóstol de Arauco, como se le conoce dentro de la historiografía. Entonces, claro, tenemos muy poca información porque la orden en sí ha sido invisibilizada y porque siempre se ha concentrado el estudio en los jesuitas como que eclipsaron la historiografía nacional y vemos el poco accionar que tuvieron estos otros religiosos, pero que sí estaban insertos dentro de estas dinámicas de frontera. Eso. No sé si les respondo a los dos. Muchas gracias. Invitamos, ¿cierto? No sé si hay alguna otra duda, observación que se quiera hacer. Preguntas, comentarios. Parecer. Bueno. Bien, yo sí tengo una duda cortita, en virtud del tiempo, muy cortita para Catherine, ¿ya? No voy a tomar el guante que lanzó respecto a la transición de la Orden de la Merced, porque la verdad que nunca me he metido en ese tema, pero procuraré averiguar algo. Pero una simple cosa, que es el discurso sobre la Reconquista, que me dejó dando vuelta a mí. Saber si en el fondo acá en Chile y en América la Merced hace paralelismo intencionalmente con la Reconquista, o sea, es parte de su discurso andar diciendo que de la misma manera que ellos ahí entre los moros acá en América, o sea, tienen incorporado en la documentación ese discurso como tal, o hay un quiebre en ese sentido y son tratan como si fuesen dos temas completamente distintos. Mira, qué interesante tu pregunta, porque bueno, es parte de una de las aristas que estoy analizando en mi tesis, porque hay un quiebre. O sea, la primera etapa del siglo XVI, vemos este discurso constante de la Reconquista, y tiene que ver con los que llegaron, que son los peninsulares. Si vemos el tránsito al siglo XVII, cuando empiezan los criollos, comienza a olvidarse ese discurso, al menos dentro de la documentación, pero sí siempre está presente la idea del rescate del cautivo. Eso está siempre presente, pero en la documentación se le da como otro significado, ya no es esta idea de la Reconquista, de la idea de los moros. De hecho ya los moros ni siquiera aparecen en el escrito, se empiezan a diluir. Entonces ahí, bueno, es uno de los elementos que yo estoy analizando, que ese tránsito, cómo cambia, cómo se modifica la estructura de la Merced, y que tiene que ver con el cambio de siglo y con el ingreso de un nuevo personal, de nuevos miembros a la orden. Eso te puedo adelantar. Ya, o sea, una renovación que va también para lo que ocurre en España también. Que tiene que ver también con las lógicas de Chile, con cómo se está estructurando la orden aquí en Chile. Claro, va en ese sentido. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna última consulta. ¿No? Bueno, en ese caso, ¿cierto? Creo que no queda más que agradecer, ¿cierto? Primero, bueno, a Catherine y Macarena por sus ponencias. También agradecer a todos los distintos expositores que están presentes hoy día, así como a la gente que nos ha estado acompañando durante estas 7 sesiones, ¿cierto? Esta es nuestra última sesión. Como parte de la organización de las mismas, tengo que reiterar mi agradecimiento a todos, a aquellos y aquellas que siempre estuvieron aquí, pese a todas las suspensiones, reagendamientos, etc.
en esta odisea en la frontera del siglo XXI que hemos tenido nosotros. Y bueno, simplemente eso, darle las gracias a todos y todas. Espero que esta experiencia se repita, más ordenada evidentemente, en otro contexto, pero se repita, podamos seguir debatiendo. Yo creo que hay mucho que seguir hablando de estos temas, hay muchas puntas del iceberg, ¿cierto? Por ahí. Y por lo tanto, nada, nuevamente eso, agradecer y dejar invitado para que podamos volver a organizar, o volver a juntarnos y contar con todos ustedes en una próxima aventura. No sé si Macarena quiere agregar algo Sí. más. Bueno, en nombre de la universidad, de la Escuela de Historia de la Finisterra y de Red Columnaria también agradecer por este encuentro y todos los que han participado, ya sea como expositores, pero también a quienes han acompañado a nuestras exposiciones y han aportado con sus preguntas, con sus comentarios. Es para esto es esta instancia precisamente, ¿no? Para que nosotros podamos mostrar un poco nuestros avances de investigación y que sus preguntas y comentarios nos sirvan precisamente para hacer una retroalimentación y para ir avanzando, ¿no es cierto?, en el desarrollo del conocimiento. Así que en ese sentido les agradecemos a todos, tanto a quienes expusieron como a quienes asistieron en esta ocasión. Y nada, precisamente también esperamos también que de esto ojalá resulte algún fruto. Creo que de alguna manera ha sido un granito de arena también para entender y complejizar el conocimiento en relación a la frontera de Chile, pero a las fronteras en general, ¿no? A las fronteras en el Imperio Español, las fronteras en Chile republicano. Veo aquí a José Antonio Yáñez que está conectado, ¿no es cierto? La frontera en sus distintas dimensiones, en sus distintos tiempos, sus distintos espacios, y así que espero que esto haya sido una instancia enriquecedora para todos. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a También. todos. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.